Bien, continuando con más en este día relacionado obviamente con el peronismo, con el justicialismo, recordar obviamente 48 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Ya estamos en contacto con Marcelo Cisana, presidente de la Comuna de San Jerónimo, mandato cumplido y actual secretario general del justicialismo del Departamento San Lorenzo. Marcelo, un gusto charlar contigo, bienvenido, recibirte en esta jornada y bueno, un poco reflexionar sobre este día también que tiene que ver con la figura de Juan Domingo Perón. ¿Qué tal, Marcelo? Bienvenido, un gusto. Hola Mario, muy buen mediodía para vos y toda la audiencia. Y gracias por esta invitación. Bien. Sí, realmente un año más del 48 ya del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Creo que una cosa que resaltamos siempre es esta figura inmensa que ha sido Perón en la historia argentina, ¿no? Tiene ese lugar guardado en la historia a los cuales pocos alcanzan o pocos llegan por su magnitud, su profundidad, su liderazgo, la implementación de toda una revolución allá en el 45 y esta de toda una doctrina y un gobierno que vino a revolucionar, valga la redundancia, la República Argentina que se conocía hasta ese momento, ¿no? Eh, él, digamos, fue el principal impulsor de la justicia social, de la industria argentina, de los derechos para toda la población y mucho más para los que menos tienen. Fue el impulsor de la educación gratuita en la Argentina, de la salud pública con un sistema implementado por Ramón Carrillo como ministro de Salud, que también fue revolucionario en todas las épocas, con conquistas sociales que hasta el día de hoy perduran. Y bueno, todos esos 9, 10 años del primero y segundo gobierno, luego con ese nefasto golpe de Estado del 55, tiene que sufrir el exilio, ¿no? Un exilio de 18 años. Eh, por eso a veces uno tiene que explicarle también a las nuevas generaciones que está tan de moda y tan común hablar de grieta, y la grieta no es actual. Es más, si uno lo mira desde la perspectiva histórica, la grieta actual es mucho menos aquella grieta que empezó en la Revolución de Mayo, que siguió con la primera junta, con los triunviratos, en la diferencia entre San Martín y Buenos Aires, unitarios y federales, conservadores y radicales. Es decir, grietas que vienen desde la misma historia del génesis de la historia argentina. Pero te imaginas que 18 años de exilio, donde estaba prohibido no solamente él regresar a Argentina, estaba prohibido decir la palabra Perón, Evita, justicialismo, peronismo, elecciones en esos 18 años, entre tantos golpes de Estado y dictadura, hubo 2 gobiernos democráticos en los cuales tampoco se le permitió al peronismo participar como partido político en plena democracia. En los gobiernos democráticos tampoco pudieron, o no quisieron, o no pudieron permitir la participación de Perón o del peronismo en las elecciones. Bueno, hasta que tiene su regreso, luego de todo este proceso desgastante, profundo, de que fuese exilio, y es electo por tercera vez presidente de la Nación, el cual dura poco su mandato debido a su fallecimiento, como estamos recordando hoy. Pero también inclusive, más allá de los matices y de todas las diferencias que pueden existir históricas sobre ese tercer mandato, eh, la desocupación del 7% pasó al 2,5%. Argentina tuvo el récord de exportaciones, tuvo el récord de superávit fiscal, superávit exportador, en fin. Pero claro, en una convulsión política donde se sabía que el único que podía llegar a ordenar un poco era Perón por su magnitud y lo encuentra la muerte el 1 de julio de 1974, ¿no?
para entender, obviamente, al peronismo cuando decimos por allí de distintas fuerzas o distintas posiciones, ¿no? De derecha, de izquierda, de centro, siempre se dice que el peronismo es un movimiento, ¿no? Esto lo decía el mismo general Perón. ¿Y cuál sería la frase que hoy elegirías, Marcelo, de Perón, que más te ha marcado como militante, como estudioso del peronismo también, como cuestionador, obviamente, cuando te ha tocado llevar adelante los destinos de tu comunidad? Digo, ¿cuál sería la frase que hoy elegirías en este momento, ¿no? Que vive la Argentina, y pensar en este peronismo que también tiene esas miradas distintas, ¿no? Internamente. Sí, por supuesto. Mirá, frases hay un millón de Perón. Yo creo que me quedaría con ciertas actitudes y Ajá. acciones que ha hecho, de que uno, cuando me tocó dirigir los destinos de mi comuna, uno lo ha implementado en educación, en salud pública, en trabajo social. Aquel Perón revolucionario y combativo del 45 y el Perón del 74 absolutamente reflexivo y buscando la unión nacional. Ujú. Esa actitud que él tuvo, que vos sabés que cuando vos recién hablabas de movimiento, que también lo hemos charlado en alguna oportunidad, Sí, sí, sí. pero él tenía como canciller a Jerónimo Remorino, que había sido secretario privado de Julio Roca Hijo, cuando era vicepresidente de la Nación, del pleno conservadurismo, y tenía de ministro del Interior a Bramuglia, que venía del sindicalismo y del socialismo. Es decir, ese movimiento que Perón crea es el que logró poner a distintas ideologías dentro de un gobierno que apunta a una misma dirección. Por eso, en su tercer periodo, él tenía a Vicente Solano Lima, que había sido vicepresidente de Cámpora, lo tenía en su gabinete, lo mantuvo en su gabinete, y fue uno de los que le había encargado, que esto muchos biógrafos lo resaltan, de buscar la forma legal de delegar el gobierno en Balbín. Bueno, no había forma constitucional de hacerlo Claro, porque Balbín no estaba dentro de la línea sucesoria. Pero ¿qué quiero decir con esto? Era el Perón de la unidad nacional. claro. Era el Perón de que buscaba la unidad nacional debido a los momentos difíciles que se estaban viviendo. Mirá, inclusive en esos momentos, en esos meses de gobierno de Perón, también se sufrió una inflación mundial como se está sufriendo ahora, Ujú, que ujú. fue la famosa crisis del petróleo. Y así todo, los índices económicos en la Argentina funcionaban mejor. Pero él quería solucionar el problema político y su mensaje era de unidad. A tal punto que Balbín, que había sido detenido en el primer gobierno de Perón, cuando le tocó despedir a Perón en el funeral, dijo: esa frase me quedaría con la de Balbín: este viejo adversario hoy despide un amigo. Bárbaro. Marcelo, agradecerte como siempre, ¿no? Unidad, ese es el mensaje. Gracias, Marcelo. Un saludo desde acá, muy amable. Muchas gracias a vos por la oportunidad de siempre. Abrazo a todos. Marcelo Cisana, secretario general del Partido Justicialista, departamento San Lorenzo, recordando a Juan Perón a los 48 años de haber fallecido. Tenía 78 años cuando falleció, y bueno, hoy compartíamos un poquito de historia con el referente Marcelo Cisana. Continuamos con más.